Capítulo 21. Fisiología del trabajo de parto. Desde tiempos inmemoriales, las mentes inquisitivas han buscado una explicación para el hecho de que el trabajo de parto, por lo general, se produce unos 280 días después de la aparición del último periodo menstrual, pero hasta ahora no se ha descubierto una causa universal satisfactoria. La importancia de la fisiología del trabajo de parto se destacó en la primera edición de Williams Obstetrics, en la que se dedicó una sección completa al tema. Considerando a la ciencia en ese momento, esos 9 capítulos estaban relacionados con los mecanismos del trabajo de parto y el parto. Sin embargo, la comprensión actual del trabajo de parto incluye un amplio espectro de preparación, incluso antes de las primeras contracciones regulares. El parto en las últimas horas del embarazo humano se caracteriza por contracciones uterinas fuertes y dolorosas que favorecen la dilatación cervical y hacen que el feto descienda a través del canal de parto. Extensas preparaciones tienen lugar tanto en el útero y en el cuello uterino mucho antes de esto. Durante las primeras 36 a 38 semanas de gestación normal, el miometrio se encuentra en un estado preparatorio, pero sin respuesta. Al mismo tiempo, el cuello uterino comienza una etapa temprana de remodelación, pero mantiene la integridad estructural. Después de esta inactividad uterina prolongada, se produce una fase de transición durante la cual se suspende la falta de respuesta del miometrio y el cuello uterino experimenta maduración, borramiento y pérdida de cohesión estructural. Los procesos fisiológicos que regulan el parto, momento del nacimiento de un bebé, y el comienzo del trabajo de parto siguen siendo definidos. 3 teorías contemporáneas generales describen el inicio del trabajo de parto. Visto de manera simplista, el primero es la pérdida funcional de los factores de mantenimiento del embarazo. El segundo se centra en la síntesis de factores que inducen el parto. El tercero sugiere que el feto maduro es la fuente de la señal inicial para el inicio del parto. Las investigaciones actuales respaldan un modelo que se basa en los 3 temas. Sin embargo, el inicio del parto representa con claridad la culminación de una serie de cambios bioquímicos en el útero y el cuello uterino. Estos son el resultado de las señales endocrinas y parácrinas que emanan tanto de la madre como del feto. Sus contribuciones relativas varían entre especies y estas son diferencias las que complican el esclarecimiento de los factores exactos que regulan el parto humano. Cuando el parto es anormal, puede dar lugar a parto prematuro, distocia o embarazo posttérmino. De estos, el trabajo de parto prematuro sigue siendo el principal contribuyente a la mortalidad neonatal. Compartimientos maternos y fetales. Útero. La capa miometrial del útero está compuesta de haces de fibras musculares lisas rodeadas por tejido conjuntivo. En contraste con el músculo esquelético o cardíaco, la célula del músculo liso no se diferencia terminalmente y por tanto es muy difícil la adaptación a los cambios ambientales. Los estímulos variados como el estiramiento mecánico, la inflamación y las señales endocrinas y parácrinas logran modular la transición de las células del músculo liso entre fenotipos que proporcionan crecimiento celular, proliferación, secreción y contractibilidad. Además de esta plasticidad fenotípica, varias cualidades del músculo liso confieren ventajas para la eficacia de la contracción uterina y la expulsión fetal. En primer lugar, el grado de acortamiento de las células musculares lisas con contracciones logran ser un orden de magnitud mayor que el logrado en las células musculares estriadas. En segundo lugar, las fuerzas pueden ejercer en las células del músculo liso en múltiples direcciones. Esto difiere de la fuerza de contracción generada por el músculo esquelético, que siempre está alineado con el eje de las fibras musculares. En tercer lugar, el músculo liso no está organizado de la misma manera que el músculo esquelético. En el miometrio, los filamentos gruesos y delgados se encuentran en haces largos y aleatorios en todas las células. Esta disposición plexiforme ayuda a una mayor capacidad de acortamiento y generación de fuerza. Por último, una mayor generación de fuerza multidireccional en el fondo uterino y en comparación con el del segmento uterino inferior permite versatilidad en la direccionalidad de fuerzas expulsivas. Alineando las gruesas paredes uterinas musculares, el endometrio es transformado por las hormonas del embarazo y luego se denomina decidua, compuesta de células del estroma y células
inmunes maternas. La decidua sirve para mantener el embarazo a través de las funciones inmunoreguladoras únicas que suprimen las señales inflamatorias durante la gestación. Sin embargo, al final del embarazo se produce la activación decidual. Con esto, las transiciones de decidua inducen señales inflamatorias y retiran la inmunosupresión activa, lo que contribuye al comienzo de parto. Durante el embarazo, el cuello uterino tiene múltiples funciones que incluyen mantenimiento de la función de barrera para proteger el tracto reproductivo de la infección. 2. Mantenimiento de la competencia cervical a pesar de mayores fuerzas gravitacionales a medida que el feto crece. Y 3. Orquestación de los cambios de la matriz extracelular que permiten una coherencia progresivamente mayor del tejido. En mujeres no embarazadas, el cuello uterino está cerrado y firme, y su consistencia es similar al cartílago nasal. Al final del embarazo, el cuello uterino es fácilmente distendible y su consistencia es similar a los labios de la cavidad oral. Las observaciones en ecografía tridimensional y la resonancia magnética muestran aumento en el área de la sección transversal del canal cervical y en el estroma cervical desde el inicio del embarazo hasta el final. Al mismo tiempo que la expansión del estroma, el epitelio cervical prolifera y ejerce una inmunoprotección específica del embarazo. El corión es una capa de tejido principalmente protectora y proporciona aceptación inmunológica. También está enriquecido con enzimas que inactivan la uterotonía, que son agentes que estimulan las contracciones. Las enzimas inactivantes incluyen la prostaglandina deshidrogenasa, la oxitocinasa y la encefalinasa. Placenta. Además de proporcionar el intercambio de nutrientes y desechos entre la madre y el feto, la placenta es una fuente clave de hormonas esteroides, factores de crecimiento y otros mediadores que mantienen el embarazo y pueden ayudar en la transición al parto. Las membranas fetales, amnios y corión y decidua adyacente forman un importante tejido alrededor del feto que sirve como un escudo fisiológico, inmunológico y metabólico para proteger contra el comienzo prematuro del parto. El amnios proporciona casi toda la resistencia a la atracción de las membranas fetales para resistir el desgarro y la rotura de la membrana. Capítulo 5, página 95. Este tejido avascular es altamente resistente a la penetración de leucocitos, microorganismos y células neoplásicas. Figura 21.1. También constituye un filtro selectivo para evitar que las partículas fetales unidas a secreciones pulmonares y cutáneas lleguen al compartimiento materno. De esta manera, los tejidos maternos están protegidos de los constituyentes del fluido amniótico que podrían acelerar de manera prematura la activación decidual o miometrial o podrían promover eventos adversos como la embolia del líquido amniótico. Función de la hormona esteroide sexual. En muchas especies, el papel de las hormonas esteroides sexuales es claro. El estrógeno promueve y la progesterona inhibe los eventos que conducen al parto. Y la eliminación de la progesterona, es decir, la retirada de progesterona, procede de manera directa a la progresión del parto. Además, el suministro de progesterona en algunas especies retrasará el parto a través de una disminución de la actividad miometrial y la continuación de la competencia del cuello uterino. En los humanos, sin embargo, parece más probable que tanto el estrógeno como la progesterona sean componentes de un sistema molecular más amplio que mantiene la inactividad uterina. Los niveles plasmáticos de estrógeno y progesterona en el embarazo normal son enormes y están muy por encima de las constantes de afinidad para sus receptores. Por esta razón, es difícil comprender cómo los cambios relativamente sutiles en la proporción de sus concentraciones podrían modular los procesos fisiológicos durante el embarazo. La evidencia teológica, sin embargo, dio una mayor proporción de progesterona-estrógeno en el mantenimiento del embarazo y una disminución en esta proporción para el parto es abrumadora. En todas las especies estudiadas, incluidos los humanos, la administración de los antagonistas del receptor de progesterona, mifepristona, RU486 u onapristona, promoverá algunas o todas las características claves del parto. Estos incluyen la modulación cervical, una mayor distensibilidad cervical y una mayor sensibilidad uterina a la uterotonía. El papel exacto del estrógeno en la regulación de la inactividad uterina humana y la competencia cervical no se comprende tan bien. Dicho esto, el estrógeno puede aumentar la capacidad de la respuesta de la progesterona y al hacerlo promover la inactividad uterina. Al final del embarazo,
El estrógeno ayuda a los procesos que median la actividad uterina y la maduración cervical. Por tanto, la progesterona como el estrógeno se unen a los receptores nucleares que regulan la transcripción genética en un patrón específico de células y contexto. Dos receptores nucleares para el estrógeno son el receptor estrógeno alfa y el receptor estrógeno beta. Las isoformas del receptor nuclear del receptor de progesterona están codificadas por diferentes transcripciones de un solo gen. Papel de las prostaglandinas. Las prostaglandinas son moléculas de lípidos con variadas acciones similares a las hormonas. En el parto, juegan un papel primordialmente en la contractibilidad, relajación e inflamación del miometrio. Las prostaglandinas interactúan con una familia de 8 receptores acoplados a las proteínas G diferentes, varios de los cuales se expresan en el miometrio y en el cuello uterino. Las principales vías de síntesis implicadas en la biosíntesis de prostaglandinas se muestran en la figura 21-2. Las prostaglandinas se producen utilizando ácido araquidónico derivado de la membrana plasmática, que por lo general se libera por la acción de la fosfolipasa A o C. El ácido araquidónico puede actuar como sustrato para la prostaglandina H sintasa tipo 1 y 2, que también se llama ciclooxigenasa 1 y 2. Ambas isoformas de prostaglandinas H sintasa tipo 1 y 2 convierten el ácido araquidónico en las prostaglandinas G2 inestable y luego en las prostaglandinas H2. Estas enzimas son el objetivo de muchos medicamentos antiinflamatorios no esteroideos. De hecho, las acciones tocolíticas de los antiinflamatorios no esteroideos específicos, como se discute en el capítulo 42, se consideraron prometedoras hasta que se demostró que tenían efectos fetales adversos. A través de las prostaglandinas isomerasas, la prostaglandina H2 se convierte en prostaglandinas activas. Estas incluyen prostaglandinas E2, F2-alfa, E y 2. La expresión de isomerasa es específica del tejido y por tanto controla la producción relativa de diversas prostaglandinas. Otro punto de control importante para la activación de la prostaglandina es su metabolismo, que a menudo es a través de la acción de la 15-hidroxiprostaglandina deshidrogenasa. La expresión de esta enzima se regula de manera positiva durante el embarazo en el útero y el cuello uterino, lo que proporciona la importante capacidad de inactivar con mucha rapidez las prostaglandinas. Por tanto, las respuestas miometriales a las prostaglandinas provienen del equilibrio entre la síntesis de prostaglandinas frente al metabolismo. La expresión relativa de varios receptores de prostaglandinas o un cambio en las vías de señalización del receptor. Es muy importante que las prostanoides contribuyan a la relajación del miometrio en una etapa del embarazo y a las contracciones del miometrio después del inicio del parto. Además del miometrio, el amnio sintetiza varios péptidos bioactivos y prostaglandinas que causan la relajación y la contracción del miometrio. Véase figura 21-1. Al final del embarazo, la biosíntesis de prostaglandinas amnióticas aumenta y la fosfolipasa A2 y las prostaglandinas H2 sintasa muestran una mayor actividad. En consecuencia, muchos plantean la hipótesis de que las prostaglandinas regulan los eventos que conducen al parto. Es probable que el amnio sea la principal fuente de prostaglandinas del líquido amniótico y su papel en la activación de las cascadas que promueven la rotura de la membrana es evidente. Sin embargo, la influencia de las prostaglandinas derivadas del amnio sobre la inactividad y la actividad uterina está menos delineada. Esto se debe a que el transporte de las prostaglandinas desde el amnio a través del corium para acceder a los tejidos maternos está limitado por la expresión de la 15-hidroxiprostaglandina deshidrogenasa. Fase 1. Inactividad uterina y maduración cervical. Como se muestra en la figura 21-3, el parto se puede dividir arbitrariamente en 4 fases superpuestas que corresponden a las principales transiciones fisiológicas del miometrio y el cuello uterino durante el embarazo. Estas fases de parto incluyen un preludio, la preparación, el proceso en sí mismo y la recuperación. Es importante destacar que las fases del parto no deben confundirse con las etapas clínicas del trabajo de parto, es decir, la primera, segunda y la tercera etapas que conforman la fase 3 del parto. Figura 21-4. Comenzando incluso antes de la implantación, se impone un periodo notablemente efectivo de inactividad del miometrio. Esta fase 1, por lo usual,
Comprende el 95% del embarazo y se caracteriza por la tranquilidad del músculo liso uterino con el mantenimiento de la integridad estructural cervical. Figura 21-5. Todos los tipos de sistemas moleculares neurológicos endocrino, parácrino y autócrino son llamados para implementar y coordinar un estado de falta de respuesta uterina relativa. Además, debe existir un sistema complementario a prueba de fallas que proteja al útero contra agentes que podrían perturbar la tranquilidad de la fase 1. Durante la fase 1, las células miometriales experimentan una modificación fenotípica a un estado no contráctil y el músculo uterino se vuelve insensible a los estímulos naturales. Al mismo tiempo, el útero debe iniciar cambios extensos en su tamaño y vascularidad para acomodar el crecimiento fetal y prepararse para las contracciones uterinas. La falta de respuesta miometrial de la fase 1 continúa hasta casi el final del embarazo. Dicho esto, algunas contracciones del miometrio de baja intensidad se sienten durante la fase de reposo, pero normalmente no causan dilatación cervical. Estas contracciones son comunes hacia el final del embarazo, especialmente en multíparas, y se conocen como contracciones de Braxton Hicks o trabajo de parto falso. La inactividad de la fase 1 probablemente proviene de 1. Acciones de estrógeno y progesterona a través de receptores intracelulares. 2. Aumento mediado por receptor de la membrana plasmática de las células miometriales en monofosfato de adenosina cíclico. 3. Generación de monofosfato de guanosina cíclico. Y 4. Sistemas que incluyen la modificación de los canales iónicos de células miometriales. Contracción y relajación del miometrio. El equilibrio entre la relajación y contracción del miometrio está controlado por la regulación transcripcional de hormonas, esteroides y péptidos de genes clave y sus productos proteicos. La inactividad se logra en parte por 1. Disminución de la diafonía intracelular y reducción de los niveles intracelulares de calcio. 2. Regulación del canal iónico del potencial de membrana celular. 3. Activación de la respuesta de proteína desplegadora por estrés del retículo endoplásmico uterino. Y 4. Degradación de la uterotonía. En contraste, la contractibilidad resulta de 1. Interacciones mejoradas entre las proteínas de actina y miosina. Y 2. Mayor excitabilidad de las células miometriales individuales. Y 3. Promoción de la diafonía intracelular que permite el desarrollo de las contracciones sincrónicas. Interacciones de actina-miosina. Las proteínas de actina y miosina son esenciales para la contracción muscular. Para esto, la actina se debe convertir de una forma globular a una filamentosa. De hecho, un mecanismo potencial para el mantenimiento de la relajación es la promoción de la actina a una forma globular más que a fibrillas que se requieren para la contracción. Figura 21-6. Además, la actina se debe unir al citoesqueleto en los puntos focales de la membrana celular para permitir que se desarrolle la tensión. La actina debe asociarse con la miosina, que se compone de múltiples cadenas ligeras y pesadas. El acoplamiento de la miosina y la actina activan la adenosina trifosfatasa, hidroliza el trifosfato de adenosina y genera fuerza. Esta interacción se produce por la fosforilación enzimática de la cadena ligera de miosina de 20-KDA. Esto es catalizado por la enzima sinasa de la cadena ligera de la miosina, que se activa por el calcio. El calcio se une a la calmodulina, una proteína reguladora de unión al calcio, que a su vez se une y activa la sinasa de la cadena ligera de la miosina. Por lo tanto, lógicamente, la relajación uterina ordinariamente es promovida por condiciones que disminuyen las concentraciones de calcio. A diferencia de los agentes que provocan la contracción, actúan sobre las células miometriales para aumentar los niveles de calcio, o bien permiten un influjo de calcio extracelular a través de canales de calcio regulados por voltaje. Véase figura 21-6. Los canales de iones abiertos por voltaje se abren. Los iones de calcio adicionales se mueven dentro de la célula y se produce la despolarización celular. Por ejemplo, la prostaglandina F2-alfa y la oxitocina se unen a sus respectivos receptores durante el trabajo de parto para abrir canales de calcio activados por voltaje.
La activación de estos receptores también libera calcio del retículo sarcoplásmico para disminuir la electronegatividad dentro de la célula. Además, una mayor localización de los canales de catión no selectivos en la membrana celular promueve la entrada de calcio. El aumento en los niveles de calcio a menudo es transitorio. Sin embargo, las contracciones pueden prolongarse mediante la inhibición de la miosina fosfatasa, una enzima que desfosforila la miosina. Regulación de los potenciales de membrana. Como se indicó, la excitabilidad de los miocitos está regulada en parte por los cambios en el gradiente de potencial electroquímico mediante las membranas plasmáticas. Antes del parto, los miocitos mantienen una electronegatividad interior relativamente alta. El mantenimiento de un potencial de membrana hiperpolarizado atenúa la excitación de las células del músculo liso y está regulado por canales iónicos. De acuerdo con la importancia de la inactividad miometrial, numerosos canales de potasio controlan el potencial de membrana. Un regulador clave es el voltaje de conductibilidad amplio y el canal de potasio activado con calcio. En fisiología normal, el canal de potasio activado con calcio juega roles duales y opuestos para mantener un equilibrio entre la inactividad uterina y la contractibilidad. El canal de potasio activado con calcio se expresa de manera abundante en el miometrio. Durante la mayor parte del embarazo, la apertura del canal de potasio activado con calcio permite que el potasio salga de la célula para mantener la electronegatividad interior, evitando así la influencia y la contracción de calcio con entrada de voltaje. La mejora de la abertura del canal de potasio activado con calcio da como resultado la relajación del miometrio, mientras que la inhibición del canal de potasio activado con calcio aumenta la contractibilidad miometrial. La capacidad del canal de potasio activado con calcio para regular la dinámica del calcio y, en última instancia, la contractibilidad uterina desde el inicio de la gestación hasta el final puede ser el resultado de cambios temporales en la expresión del canal de potasio activado con calcio o similares que interactúan con el canal de potasio activado con calcio. Las uniones gap del miometrio. Las señales celulares que controlan la contracción y la relajación del miometrio se pueden transferir de manera efectiva entre las células a través de los canales de unión intercelulares. La comunicación se establece entre los miocitos mediante uniones gap que ayudan al paso de las corrientes de acoplamiento eléctrico o iónico, así como el acoplamiento de metabolitos. Los canales transmembranales que forman las uniones gap están formados por dos hemicanales de proteínas. Estas conexonas están compuestas cada una por 6 proteínas de la subunidad de conexina, figura 21-7. De estos, conexina 43 se expresa en el miometrio y las concentraciones aumentan cerca del inicio del parto. Los pares de conexonas establecen un conducto entre las células acopladas para el intercambio de pequeñas moléculas que pueden ser nutrientes, desechos, metabolitos, segundos mensajeros o iones. Se cree que los números óptimos y los tipos de uniones gap son importantes para la sincronía miometrial eléctrica. La progesterona mantiene la inactividad uterina en parte por mecanismos que disminuyen la expresión de varias proteínas clave necesarias para la contractibilidad. Estas proteínas asociadas a la contracción incluyen el receptor de la oxitocina, el receptor de prostaglandina F y conexina 43. Al final del embarazo, el aumento del estiramiento junto con una mayor dominancia del estrógeno incrementa los niveles de proteínas asociadas a contracción. La integración de diversas vías reguladoras culmina con la inhibición liberada de los niveles de conexina 43 y el receptor de la oxitocina para promover una mayor contractibilidad uterina. Respuesta al estrés del retículo endoplásmico. Como otro mecanismo potencial, la progesterona mantiene la inactividad uterina a través del apoyo de la caspasa 3 miometrial, que es un agente anticontráctil. Esta proteína degrada tanto la actina como la proteína específica de unión gap, conexina 43. En ratones, la activación de la caspasa 3 miometrial está regulada por una respuesta al estrés del retículo endoplásmico inducido por el embarazo. Como antecedentes, el retículo endoplásmico ayuda al plegamiento y transporte de proteínas.
Las irregularidades funcionales hacen que las proteínas mal plegadas se acumulen y activen la respuesta al estrés del retículo endoplásmico. La respuesta al estrés del retículo endoplásmico y su respuesta de proteínas desplegadas son mecanismos celulares que funcionan para mantener la homeostasis frente a estímulos, como el estiramiento y la inflamación. La respuesta al estrés del retículo endoplásmico prolongada promueve la activación de la caspasa 3 para preservar la inactividad a pesar de estos estímulos. Receptores acoplados a proteína G. Varios receptores de superficie celular regulan de manera directa la contractibilidad de los miocitos. Las discusiones hasta ahora han descrito receptores unidos a canales iónicos que regulan el calcio intracelular y el potencial de membrana. Además, numerosos receptores acoplados a proteína G parecen estar modificados durante las fases del parto. Varios de estos están presentes en el miometrio y se asocian con la activación del adenil ciclasa mediada por G para producir niveles de adenosín monofosfato cíclico más elevados. Estos receptores juntos con los ligandos apropiados pueden actuar como hormonas esteroides sexuales para mantener la inactividad uterina. Algunos ejemplos son el receptor de la hormona luteinizante y el receptor de la hormona liberadora de corticotropina 1, ambos descritos en esta sección, figura 21-8. Otros receptores miometriales acoplados a proteína G, en cambio, están asociados con la activación de la fosfolipasa C mediada por la proteína G, que recuerda el ácido araquidónico liberado. Los ligandos para los receptores acoplados a proteína G incluyen numerosos neuropéptidos, hormonas y autocoides. Muchos de estos están disponibles para el miometrio durante el embarazo en alta concentración a través de mecanismos endocrinos y autócrinos. Los receptores adrenérgicos beta son ejemplos prototípicos de señalización de adenosín monofosfato cíclico que causan la relajación del miometrio. Los receptores beta adrenérgicos median los aumentos estimulados por G-alfa-S en adenil ciclasa, niveles elevados de adenosín fosfato cíclico y relajación de células miometriales. El factor limitante de la velocidad es probablemente el número de receptores expresados y el nivel de expresión de adenilil ciclasa. Los agentes que se unen a estos receptores se han usado para la autocólisis del trabajo de parto prematuro e incluyen ritodrina y terbutalina. Las hormonas luteinizante y la gonadotropina coriónica humana comparten el mismo receptor, y este, acoplado a proteína G, se ha encontrado en el músculo liso del miometrio y en los vasos sanguíneos. Los niveles de los receptores miometriales de la hormona luteinizante y la gonadotropina coriónica humana durante el embarazo son mayores antes que durante el parto. La gonadotropina coriónica actúa para activar la adenilil ciclasa a través de un sistema de unión a G-alfa-S del receptor de membrana plasmática. Esto disminuye la frecuencia y la fuerza de contracción y reduce el número de uniones gap de las células miometriales específicas del tejido. Por tanto, los altos niveles circundantes de la hormona gonadotropina coriónica humana pueden ser un mecanismo de inactividad uterina. En el ratón, las variaciones en la densidad del receptor de la hormona folículo estimulante también regulan la actividad contráctil del miometrio. La prostaglandina E2 media sus diversos efectos celulares a través de 4 receptores acoplados a la proteína G. En específico, los receptores de prostaglandina E1 a E4 se expresan en el miometrio durante el embarazo y con inicio del parto. Los receptores de prostaglandina E2 y E4 actúan a través de G-alfa-S para elevar los niveles de adenosín monofosfato cíclico y mantener la inactividad de la célula miometrial, pero cambian a una vía de activación del calcio G-alfa-Q11 durante el parto. Los receptores de prostaglandinas E1 y E3 actúan a través de G-alfa-Q y G-alfa-I para aumentar el calcio intracelular y la contractibilidad. La hormona peptídica relaxina se une al receptor acoplado a proteína G, denominado receptor 1 del péptido de la familia de la relaxina. La unión activa la adenilil ciclasa en la célula del músculo liso uterino. La adenilil ciclasa, a su vez, previene el aumento de calcio intracelular y por tanto promueve la inactividad uterina.
Hay dos genes de relaxina humanos separados, designados H1 y H2. De estos, H1 se expresa principalmente en la decidua, el trofoblasto y la próstata, mientras que el H2 se expresa principalmente en el cuerpo lúteo. Se cree que la relaxina en el plasma de las mujeres embarazadas se origina exclusivamente a partir de la secreción del cuerpo lúteo. Los niveles plasmáticos alcanzan un pico de cerca de 1 nanogramo por mililitro entre la 8ª y 12ª semana de gestación. A partir de entonces disminuyen a niveles bajos que persisten hasta el término. La hormona liberadora de corticotropina se sintetiza en la placenta y el hipotálamo. Discutido en la página 410, los niveles plasmáticos de la hormona liberadora de corticotropina incrementan de manera dramática durante las últimas 6 a 8 semanas del embarazo normal y están implicados en mecanismos que controlan el momento del parto humano. La hormona liberadora de corticotropina parece promover la inactividad del miometrio durante la mayor parte del embarazo, pero luego ayuda a las contracciones del miometrio en el inicio del parto. Los estudios sugieren que estas acciones opuestas se logran mediante acciones diferenciales de la hormona liberadora de corticotropina a través de su receptor de la hormona liberadora de corticotropina 1. Activa la vía de señalización GS-adenilato ciclasa y adenosín monofosfato cíclico. Esto da como resultado la inhibición del inositol trifosfato y la estabilización de los niveles de calcio. Sin embargo, en el miometrio, en el trabajo de parto a término, las concentraciones de calcio son aumentadas por la activación de la hormona liberadora de corticotropina de las proteínas G, GQ y GI y estimula la producción de inositol trifosfato y una mayor contractibilidad. Monofosfato de guanosina cíclico. Como se acaba de describir, el adenosín monofosfato cíclico es un importante mediador de la relajación miometrial. Sin embargo, la activación de la guanilil ciclasa aumenta los niveles de monofosfato de guanosina cíclico intracelular. Esto también promueve la relajación del músculo liso. Los niveles del monofosfato de guanosina cíclico intracelular están aumentados en el miometrio gestante y pueden ser estimulados por el péptido natriurético auricular, los receptores del péptido natriurético cerebrales. Todos estos factores y sus receptores se expresan en el útero gestante. Degradación acelerada de la uterotonina. Además de los compuestos inducidos por el embarazo que promueven la capacidad de refracción de las células miometriales, la actividad de las enzimas que degradan o inactivan las uterotoninas producidas endógenamente aumentan notablemente en la fase 1. Algunas de estas enzimas degradantes y sus objetivos respectivos incluyen la 15-hidroxiprostaglandina deshidrogenasa y prostaglandinas, encefalinasa y endotelinas, oxitocinasa y oxitocina, diamina, oxidasa e histamina, catecol o metiltransferasa y catecolaminas, angiotensinas y angiotensina 2 y factor activador de plaquetas acetilhidrolasa. Los niveles de varias de estas enzimas disminuyen tarde en la gestación.